personas se dan cuenta de los errores que han cometido y deciden solventarlos, ¿verdad? Y pedir perdón y no volver a caer en eso. Pero también tiene, yo creo, un poco que ver con todo lo expuesto que ha sido este tema en los años recientes. Y obviamente tiene la persona el mayor conocimiento, no solamente para aceptar sus errores, sino para hacerlo público. Sí. Y esto también tiene mucho valor. Estamos hablando de la violencia contra nuestra pareja, contra la violencia en el hogar. La violencia en el hogar en general. Y este caballero nos dice, y le celebramos esta frase: confieso que he sido violento con mi esposa. Vamos a ir desmembrando un poco la carta para que ustedes tengan idea de cuál es la situación y ver también cómo podemos ayudarlo, porque probablemente él está muy conflictuado, no solamente por lo que hizo, sino ahora salir a decirlo. Cuando Laura dice que celebra, no es porque celebra que haya sido violento, sino claro, que lo reconoce y decidió no hacerlo más. Porque hay que estar claros en algo. Yo pienso que para la generalidad de los caballeros es mucho más difícil hablar de un tema como este. Vamos a ver. Con mucha vergüenza, pero con honor y valentía, les escribo para contarles mi vivencia al darme cuenta de algo de lo que yo no estaba consciente. Me llamo Breiner, acabo de cumplir 38 años y no sabía realmente que era una persona violenta. Y lo era. Gracias a que me detuvieron, entendí que hay muchas otras formas de violencia que ejercemos y no nos damos cuenta. Mi pareja y yo tuvimos una discusión. Fue en la calle, con testigos. Mi mujer nunca me habría denunciado, pero había testigos que fueron a la policía y ellos sí denunciaron. Fue una cuestión de celos. La discusión fue subiendo de tono poco a poco, la insulté y en un momento de arrebato le di un cabezazo. Empezó a llorar y a sangrar. Se sentó en la acera, llegó la policía. Allí en ese momento a mí se me encendió como una luz, como si te quitaran un velo del rostro, sobre qué vida estaba yo llevando. También creo que le sirvió a mi pareja, porque creo que ella estaba metida en un proceso de entender toda esa violencia desplegada por mí hacia ella como algo normal, asumible dentro del matrimonio. Las personas que somos violentas como yo, tenemos que asumir que no hay excusas para la violencia, que te pasas meses, incluso años tratando de justificarte. Y no, eso no es así, no es normal. Nada que ver ni con el comportamiento de mi mujer, ni con antecedentes en mi familia. Nada de eso. Yo era una persona que cuando me ponía a discutir con mi mujer, daba incluso puñetazos en las paredes. Y eso no lo veía como violencia. Ahora que me doy cuenta de que lo era el paso anterior a la violencia física hacia mi pareja. Pero te quedas ahí porque la otra persona se rebaja. Y eso simplemente no, simplemente no se te enfrenta, entonces me imagino lo vas asumiendo como normal. Después de todo ese horror que he vivido, tengo que decirles que yo creo que se llega ahí por miedo. Es como un virus que se va infiltrando en tu manera de ser. Poco a poco te vas acostumbrando a comportarte de esa manera violenta y más que violenta, miedosa. Te vas metiendo en una espiral, en un círculo vicioso. Tristemente vuelves a perdonarte, te engañas a ti mismo, vas entrando en un callejón sin salida para terminar chocando contra un enorme muro de violencia. Créanme que sentí la necesidad de contarles mi experiencia porque ahora que me he dado cuenta que la violencia estuvo a punto de terminar con mi vida y la de mis seres queridos, quiero ayudar a través de su programa a muchos quienes como yo caímos en el espanto de la agresión y la violencia. Bueno, en este programa hemos tocado este tema varias veces y hay un tipo de violencia que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y que sobre todo los caballeros la aplican mucho, que es la violencia patrimonial. Ese tipo de violencia en el que sabemos que la mujer no trabaja, no tiene recursos y simplemente le bloqueamos las cuentas, dejamos de darle dinero o de mantener a los hijos. Claro, donde ven la falla, bueno, buscan una manera instintiva de dominar la situación, pero de la peor manera posible, porque luego de tener esas actitudes, de pronto logras lo que querías lograr, de pronto logras doblegar a tu pareja. Pero lo que sucede dentro de la relación, la manera como se rompe algo dentro de la pareja, es irrecuperable. Claro. O
o cuesta mucho trabajo recuperarlo. Entonces, bueno, da mucho que cortar este tema, mucha tela que cortar. Y precisamente hoy vamos a contar con un panel, como siempre, repleto de especialistas que yo sé que muchas parejas en casa van a estar atentos porque nos van a dar no solamente recomendaciones, sino señales de alerta para aquellas parejas que están sintiendo que la violencia está dominando el entorno dentro de la casa o incluso fuera de ella. El gran reto de una pareja es lograr descubrir cómo abordar los temas difíciles sin caer en la agresión. Bueno, al regreso seguimos conversando con especialistas que nos acompañan sobre esto. Esta conversación es oportuna que se dé porque el tema de la violencia siempre, bueno, es incómodo conversarlo, pero mientras más se hable, más libertad ocurre en quien se sienta identificado, como el caso de este caballero que nos escribe reconociendo que fue un agresor y que, bueno, reflexionó y quiere a través de su carta ayudar a todas las personas que nos están viendo. Hoy nos acompaña Estiana Colmenares, directora ejecutiva de la Asociación Civil Voces de Género Venezuela. María Alejandra Ramírez es psicóloga y terapeuta familiar y Flavia Martínez es abogada. Bienvenida. Gracias. Bueno, ya la carta explicaba lo que siente un caballero que luego de darse cuenta el error que estaba cometiendo con su pareja y con él mismo, decide contar su historia para que otros quienes se vean reflejados, bueno, reflexionen y se den cuenta también. Un hogar, yo lo decía al principio, la línea para definir si un hogar de verdad está atravesando por situaciones de violencia, a veces es delgadita, a veces no se logra identificar, con calificativos negativos, con gritos, con lo que decía Laura, presionar de pronto con el dinero, los gastos que hay que hacer en la casa. ¿Cómo podríamos definir exactamente cuando se está sufriendo de violencia de pareja o violencia familiar? Sí, bueno, me gustaría tomar la palabra porque yo también quiero celebrar a este caballero que verdaderamente tomó la iniciativa de hacer público su caso y buscar ayuda. También estaba observando que, gracias a Dios, que esta violencia les ocurrió en público, delante de mucha gente que pudo ser testigo también de lo que ocurría, porque esa línea tan frágil que es tan imposible de detectar es cuando la violencia ocurre en el seno del hogar. ¿Y qué pasa? Lamentablemente, esto es una cadena, es como la espiral de la violencia. Entonces la persona que sufre la violencia calla, tranquila, aguanta, ese es el perfil, me lo merezco, tal vez, mejor no digo nada, me da pena, me da miedo, y el agresor entonces es sol en la calle y oscuridad en la casa. Eso suele ocurrir. De manera que yo creo que es importante que la mujer detecte esto desde muy temprano, desde cuando está incluso en esa época, en esa etapa del noviazgo. Entonces es allí donde nosotros le damos las recomendaciones, donde las orientamos. Es importante asesorarse, no tener miedo, hablar, porque justamente el miedo es el que te paraliza y ocurre, bueno, imagínate, esto puede generar lamentablemente pues en la muerte. Pero para eso están las instituciones, el Estado tiene que responsabilizarse con las ONGs, hay tantas ONGs que hacen un trabajo maravilloso, tanta gente privada que de verdad está abocada a ayudar. Nosotras estamos totalmente comprometidas a ayudarlas a ustedes. Fíjense, más allá del género, también puede ocurrir que la pareja tenga una relación de respeto, pero que luego con los conflictos se va tornando una pareja violenta en ambos géneros. Una de las cosas que yo creo que es importante, que tú estabas hablando antes, en esta acción u omisión que yo de alguna manera realizo en contra de la mujer, en contra de la pareja, lo que está de fondo es una relación de poder. Es una relación de poder que se hace difícil palpar porque de alguna manera, porque él me dice, ay, no te pongas esa faldita porque esa faldita te queda muy corta, entonces mejor no te la pongas, mi amor, y a medida que eso va avanzando ya no es no te pongas esa faldita, mi amor, es no te pongas esa falda porque así no vas a salir, porque eso es de
tal cosa, así se visten las fulanitas, ¿no? O sea, entonces es como una relación de poder en donde yo que ejerzo violencia lo hago a través del poder, de la palabra, del golpe, de la cachetada, del disminuirte psicológicamente sobre quién tú eres. Entonces es una línea como muy, muy delgadita, en donde a lo mejor muchas veces ni siquiera, como estaban diciendo, no lo reconoce porque dice, bueno, pero debe ser que me está cuidando. No hables con fulanita, que fulanitas son terribles. Oye, bueno, debe ser que me está cuidando, él me quiere tanto que me cela. Y eso lo vemos muchísimo en las adolescentes, ¿no? Que creemos que la violencia solo ocurre en parejas adultas, pero también ocurre en adolescentes de 13 y 14 años. ¿sí? Entonces, y el agresor tal vez no se da cuenta, no se da cuenta de que está siendo violento, cree que tiene el derecho de exigir lo que exige. En lo absoluto. Y fíjate, algo muy importante que es atípico en este testimonio que ustedes acaban de leer, es que generalmente por nuestra cultura, el hombre venezolano no admite que es agresivo hacia su pareja y hacia su familia. Porque algo que tenemos que evaluar es que cuando hay una relación de pareja y hay hijos, ¿verdad? O bien estén los padres, los hermanos, las madres, los cuñados, o sea, los amigos, todos de una u otra forma se ven afectados por esa situación. El hecho de que este caballero en su testimonio manifieste y ocurrió públicamente, ciertamente, como lo decía Flavia, la violencia hacia la mujer, específicamente en los casos que hablamos de violencia psicológica o violencia verbal o violencia patrimonial o violencia económica, pudiéramos decir que es un tipo de violencia intramuros. ¿Por qué? Porque los insultos se dan dentro de la casa, se dan en espacios cerrados, donde muchas veces los testigos simplemente son ese hombre, esa mujer y los hijos. Entonces, demostrar ese tipo de violencia cuando tú vas a las instancias y a los órganos judiciales que están encargados de ser receptores de denuncia, entonces nos encontramos con una serie de dificultades y obstáculos, pero ciertamente lo que él refiere cuando dice, o sea, yo reconozco que soy un agresor, generalmente no ocurre. Tú no lo ves en las audiencias de los tribunales, o sea, se declaran inocentes hasta el final, y aun cuando los tribunales, los jueces, ¿verdad?, o el Ministerio Público presentan las acusaciones y aún también las víctimas sus acusaciones privadas, ellos son impuestos, según el tipo de violencia, de las medidas que correspondan, y en la mayoría de los casos es ser sometidos pues a programas donde ellos puedan recibir esta información. Pero ese testimonio, en nuestra experiencia, es atípico. En este caso, siendo que el delito fue cometido públicamente, la Ley de Violencia contra la Mujer establece que cualquier ciudadano que sea testigo o tenga conocimiento de un delito de violencia hacia una mujer tiene la obligación, no es ni siquiera el derecho, tiene el deber de dirigirse a una instancia, lo que se llama un órgano receptor de denuncia, y plantear la denuncia en nombre de esa persona. Correcto. Usted puede dirigirse a un órgano receptor de denuncia porque así lo estipula la ley. ¿Y ese organismo puede obligar a una pareja a tomar medidas sobre su caso? Eso me lo van a contestar al regreso, porque hay situaciones en las que llega la policía a la casa y la pareja dice, no, aquí no ha pasado nada. El vecino está mintiendo. Y la verdad es que les da vergüenza asumirlo. Al regreso nos cuentan qué hacer en esos casos. Esa es la peor. Interesantísima que planteó María Ángel, y es que cuando a veces, digamos, en un condominio donde es muy notorio, cuando hay discusiones dentro de un apartamento, se escucha clarito, puede que un vecino vaya y coloque una denuncia, y cuando llega, qué sé yo, el fiscal, la policía, la mujer o el hombre, digamos, dice, no, aquí no ha pasado nada, la verdad que no, ese vecino está equivocado, o no se lleven a mi esposo, por favor, si yo no he colocado ninguna denuncia. ¿Cuál es digamos, la interpretación legal que se le puede dar a esto y cuáles son las actuaciones que deben seguirse si se presenta este caso?
Sí, bueno, yo particularmente les aplaudo muchísimo el caso de que los vecinos intervengan. Primero que no podemos omitir acción ante este caso de delito, porque estos son delitos que lamentablemente después degeneran en cosas mayores y terribles, daños terribles. Entonces, cuando una persona, un tercero hace esta denuncia, el problema que se nos presenta es cuando interviene entonces el Ministerio Público, se abren las actuaciones, ¿qué sucede con la víctima? Entonces nos encontramos con este caso de víctimas que retiran, digamos, lo que son las denuncias, desconocen los hechos o simplemente no quieren acusar a su pareja porque tienen miedo, porque lo aman en sobremanera, porque, como nos explicó nuestra psicóloga, creen que eso es normal, que más bien es la situación de cuidado y de amor que esa persona tiene para ella. Entonces es importante acudir a las instancias, particularmente cuando nosotros tenemos estos casos, que recibimos casos de denuncia, queremos nosotros también hacer visible el problema y también por lo menos formarle esa conciencia a la joven, al adolescente, porque esto se ve desde la adolescencia y esto es detectable cuando las chicas tienen ya un novio, que ya tú ves que tiene comportamiento de agresión hacia su persona y debemos nosotros tomar medidas. Podemos acudir a un juez de paz, podemos acudir a un colegio de abogados, a un colegio de médicos, hay tantas instituciones que se ocupan de esto. El problema es quedarnos calladas, el problema es tener miedo y no actuar, no dejarnos asesorar. Hay que contarle a la familia, hay que romper ese esquema, porque muchas veces lo que suele suceder es que la persona se va aislando por los hechos consecutivos y consecuentes del agresor. Y porque se avergüenza. Le da vergüenza y cree que es normal. Bueno, poniéndome también del lado de la víctima, ¿no? De la mujer en este caso, es que la violencia tiene un ciclo que tenemos que identificar, en donde hay diferencias en la pareja, donde no nos entendemos lo suficiente y en vez de negociar, porque las parejas donde no hay violencia se negocia porque no hay relaciones de poder, entonces si hay violencia, entonces viene el estallido de violencia, el insulto, la humillación, el golpe físico, incluso el abuso sexual. Y luego de eso yo te prometo, mi amor, voy a cambiar, un poco como decía esta carta, ¿no? Yo quiero cambiar, quiero hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la mujer dice, bueno, pero él me prometió que iba a cambiar, él me prometió que lo iba a hacer por nosotros como familia, que lo iba a hacer por los niños. Además, yo no trabajo, yo dependo económicamente de él. Entonces, y él me dice que yo no soy muy buena mamá y yo me tengo que esforzar porque ya hay una mella emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer dice, no, yo quiero retirar la denuncia, no, yo no voy a ir a acceder porque esta es la única persona con que yo cuento para criar a mis hijos, porque no trabajo, porque yo no soy lo suficientemente buena, porque no sirvo, porque me da miedo, porque me casé para toda la vida. Entonces digo, bueno, vamos a darle otro chance, no lo denunciemos, y lo grave de esto es que el ciclo no para nunca y cada vez es más intenso. Cada vez, si inicialmente era un empujón, luego va a ser un alón de pelo, luego el alón de pelo, o sea, no va a parar y puede llevar a la muerte a la mujer. O sea, que una relación que haya caído ya en episodios de violencia es irrecuperable. A ver, algo que me gustaría acotar e ilustrar en base a la pregunta que formulaba Laura anteriormente es el siguiente. Aquí en Venezuela, legalmente, ¿verdad?, el Ministerio Público es el encargado de la investigación penal. La jurisdicción de violencia contra la mujer en Venezuela no es conciliable. Es decir, que una pareja no puede acudir ante el órgano investigador a realizar la denuncia o pretender, una vez interpuesta la denuncia, es que vamos a conciliar. De hecho, las denuncias no pueden ser retiradas. El Ministerio Público necesita continuar con una investigación. Tu pregunta era si en el condominio existe una pareja y los vecinos escuchan que hay golpes, gritos, auxilios y llega la policía. Sí, hemos conocido de casos cuando la policía toca la puerta, no, miren, no, aquí no ha pasado nada, aquí no ocurre nada, y la mujer está sangrando, tiene el ojo morado, tiene el brazo que no lo puede mover. En ese instante, los órganos auxiliares, ¿quiénes son los órganos auxiliares? La Guardia Nacional, el CICPC, la policía de cada municipio, la policía bolivariana. Ellos tienen que, en ese momento, en base al conocimiento que manejan, tienen la potestad
de decir, vamos a trasladarnos todos a los fines de que se interponga una denuncia y se realice una investigación. Eso pertenece totalmente al Ministerio Público. Es decir, si el Ministerio Público considera que hay suficientes elementos para hacer un acto de imputación y luego una acusación, lo hará. Pero si una mujer interpone una denuncia, y si lo vemos, tienen miedo, como muy bien tú lo decías, María Ángel, o los hombres dicen, si me denuncias, no te doy más para la comida a los muchachos. Si me denuncias, no pago la casa. El chantaje. Esta casa la compré yo antes que nos casáramos o que viviéramos juntos. Si me denuncias, te voto. Si me denuncias, vas a vivir debajo de un puente. Claro o que te mato. Claro que las mujeres tienen miedo, pero aparte de eso, las mujeres también se enfrentan con el hecho de que pueden tener familia, amigas o conocidas que han denunciado. Y debemos decirlo, pues, cuando se enfrentan a un sistema de justicia que es lento, que es complejo, entonces, bueno, no denuncies porque es que realmente la ley establece que hay unos lapsos que son de 4 meses más una prórroga de 3 para que se realice la investigación y te encuentras con causas que tienen 2, 3, 4, 5, 6 o 7 años, realmente una víctima se encuentra revictimizada por un sistema con poca sensibilidad. Entonces, todas esas cosas son factores que influyen en que la mujer genuinamente tema presentar una denuncia ante el órgano receptor. Y por eso muchas veces se niegan, sobre todo por algo que referían al principio, que tiene que ver con la violencia patrimonial y económica. Porque se ejerce un poder de control y dominación sobre el hecho de amenazarte e involucrar a los hijos y a la familia extendida, porque a veces tenemos a los padres, o sea, a los abuelos o a los hermanos que están allí y se genera un verdadero conflicto en ese núcleo familiar. Es un problema muy, muy complejo. Sí, muy complejo. Pero en este caso, sabiendo las dilaciones que hay, pues todo lo que tarda hacer una denuncia, ¿cuáles son los mecanismos que una mujer puede, digamos, llevar adelante mientras todo esto sucede? ¿Existen realmente las órdenes de alejamiento? ¿Cómo puede ella manejarse para esperar que un resultado salga en un tribunal o en la fiscalía? ¿Cuáles son, digamos, las herramientas prácticas para ella? Yo creo que la primera recomendación cuando una mujer pierde el miedo y está decidida pues a buscar ayuda, que es muy importante, pues que acuda a lo más cercano que tiene. Yo le digo, mire, tiene lo más cercano en la propia jurisdicción donde vives, en tu municipio, en las alcaldías. Allí hay abogados que atienden gratuitamente, que pueden recibir la denuncia. Están los institutos municipales de la mujer, estadales, metropolitanos, el Instituto Nacional de la Mujer. Hay que acudir, hay que acercarse, hay que ir a los médicos. Habla con tu médico, explícale. Los médicos están sensibilizados en la materia. Sí, hay que hacer un trabajo de sensibilización muy grande, porque aquí el tema del patriarcado, del machismo, es grandísimo y sobrepasa las fronteras profesionales. Entonces también es un tema de cuando, es que es terrible, una mujer que va a hacer su denuncia y se encuentra con un funcionario que en vez de apoyarla, en comprenderla, ayudarla, comprometerse a parar esa situación de violencia, más bien la cuestiona, más bien le pregunta, ¿y tú qué hiciste? Porque aquí está esta visión patriarcal, machista, de que tu esposa es de tu propiedad. Ese es el abuso de poder del que hablabas tú. Yo percibo que incluso trabajando con las pacientes, con las mujeres, antes de hacer una denuncia tiene que haber un trabajo de fortalecimiento personal para poder sostener emocionalmente con la familia y con el Estado, si procedes a hacer la denuncia, sostener emocionalmente lo que todo eso significa, ¿no? Cómo me fortalezco, así me da una medida de alejamiento y cómo la sostengo en el tiempo. Para eso tengo que estar fortalecida. La principal fortaleza tiene que ser esa, la emocional. Porque si hay una fortaleza emocional y la voluntad y estás convencida de poner una denuncia, pasa a segundo plano el tema económico, el tema de dónde vas a vivir. Incluso me atrevería a decir que la violencia dentro de la pareja no distingue tampoco condición social. Al regreso seguimos conversando sobre esto.
complicado, pasa dentro de nuestro hogar, muchas veces por miedo, incluso a veces hasta vergüenza, porque nuestra sociedad latinoamericana también todavía se basa mucho en esto del qué dirán, de que no me puedo divorciar, porque imagínense qué sucede. No denunciamos, no hacemos público lo que está sucediendo dentro de nuestra casa. En la carta de hoy nos escribe un caballero diciéndonos que bueno, que quien reconoce que ha sido violento, pero con un digamos un detalle importantísimo, y es que él confiesa que lo que sucedió con su pareja sucedió en público y hubo testigos que lo denunciaron. Pero cuando una pareja ya ha llegado al límite y quiere denunciar, sabemos que es un proceso largo, que requiere meses de investigación, que puede tener muchas trabas. Pero ¿cuál es, digamos, el paso inicial que debe tomar la mujer que llega, denuncia y sale de aquel ministerio público y dice, ¿y ahora qué? Cuéntenos un poco. Ok. En nuestra experiencia, cuando una mujer es víctima de violencia y acude al ministerio público, generalmente esa mujer carece de toda la información del proceso legal que va a enfrentar, ¿ok? En el Ministerio Público se remite a una fiscalía de violencia contra la mujer y allí es atendida por un fiscal, quien una vez escuchada la denuncia de esta mujer, evalúa de conformidad con las medidas que establece la ley si es sujeto de que se le otorguen medidas de protección y seguridad. Vale. Actualmente en Venezuela, por decisión de la Sala Constitucional, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, ¿verdad?, se consideró que el Ministerio Público puede otorgar 2 medidas en sede, es decir, cuando la mujer interpone, y pueden solicitarse hasta 2 medidas cautelares a los tribunales de violencia contra la mujer. ¿Qué implica esto? ¿Cómo pueden ser las medidas? Alejamiento, que el agresor salga fuera del hogar, pueden haber, según si la mujer depende económicamente del agresor, que el agresor tenga que dar una cantidad de dinero para que esa mujer pues se mantenga durante el lapso que dura el proceso. ¿Cuál es el gran problema que nosotros como organización, desde Voces de Género, apreciamos aquí? No se cumplen los lapsos procesales. Y si la ley establece que el Ministerio Público tiene 4 meses para sustanciar una investigación, ¿verdad?, y 3 meses de prórroga, cuando una mujer interpone su denuncia, debe ser evaluada psicológicamente. Resulta que cuando usted acude al órgano, bien sea el CICPC o la propia unidad de atención dentro del Ministerio Público, le dan una cita para dentro de 1 año. Entonces, cuando usted se presenta 1 año a ser evaluada, el tiempo ha transcurrido, usted tiene que presentarse ante el Ministerio Público, está extemporáneo. Entonces nos vemos incursos en una cantidad de situaciones que emocionalmente socavan a la mujer. Toda mujer que presenta una denuncia ante una instancia a los fines de que sea protegida, eso es lo que busca una mujer cuando denuncia: protégeme de mi agresor, protege a mis hijos, protege a mi familia. Necesita el acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? Como muy bien lo decía Flavia. O sea, si esa mujer hasta ese momento ha dependido económicamente de esa persona, necesita ser empoderada. Hay organizaciones que se encargan de darle formación y acompañar a mujeres que nunca en su vida han trabajado, reciben las herramientas, pero aún así, lamentablemente, hemos tenido casos aquí en Venezuela donde mujeres que han denunciado se han empoderado desde el punto de vista para obtener un trabajo y sostener a su familia, han perdido la vida en manos de su agresor. Es decir, que necesitamos, como lo decía María Ángel, un empoderamiento emocional, un acompañamiento legal, para que esa mujer tenga la fortaleza de mantenerse durante el tiempo que ese periodo dure de investigación, y una vez existen los elementos, la imputación, la acusación y el tiempo que lleve en el tribunal. Hay algo importante en esto que tú estás diciendo, esto de estaba pensando como la mujer. Bueno, entonces sí, ya yo entendí esto que está pasando, vi el programa y entendí, bueno, yo me voy a separar. Sí, está bien, hay que separarse, pero hay que separarse de manera protegida, porque un mito es que si yo me separo, la violencia acaba. Muy por el contrario, si yo me separo, estoy en riesgo.
¿sí? Porque se puede generar mayor violencia de parte del agresor, que generalmente cuando ocurren los feminicidios. Entonces, si usted es una mujer víctima que está sufriendo una situación de violencia, es importante informarse, es importante pedir ayuda, es importante asesorarse legalmente, y una vez que esto ocurra, ver de qué manera puede ocurrir una separación de la pareja. Bueno, vamos a leer rapidito sus comentarios, sugerencias a través de nuestras redes sociales para continuar interactuando con nuestras invitadas. Clementina Fonseca: muchas mujeres guardan en silencio el maltrato físico por miedo de quedarse solas. Es un problema de valentía, aceptación y amor propio. Yo diría que no tanto de valentía, sino de eso, de falta de empoderamiento y de asesoría psicológica, porque tiene que ver mucho con cómo se va minando a la mujer psicológicamente con tanto abuso. Seguimos. Belinda Robles: a veces es necesario tocar fondo para darse cuenta de la realidad de las cosas. Muchas mujeres somos sometidas a maltrato sin necesidad del contacto físico. ¿Es necesario esperar a que las cosas ocurran para poder denunciar? No. Creo que no necesitamos llegar al maltrato físico, pero ¿cómo probamos las mujeres, por ejemplo, el maltrato psicológico? ¿Cómo podemos probarlo ante, digamos, hasta el Ministerio Público cuando vamos a denunciar? A nivel... perdón. Ok, cuando las mujeres denuncian, el Ministerio Público, como parte de su protocolo, envía a las mujeres a una evaluación psicológica, una evaluación psiquiátrica con expertos forenses, quienes a través de las pruebas pues que ellos aplican pueden determinar si esa mujer es víctima de violencia psicológica. Sí, a nivel psicológico hay indicadores a partir de entrevistas clínicas y a partir de pruebas psicológicas que arrojan indicadores si se es víctima de violencia emocional. No hace falta el maltrato. Yo tengo pacientes que me han dicho: mira, María Alejandra, yo prefiero que me peguen porque a mí eso se me quita. Pero las palabras y los insultos y las humillaciones son las que generan aún más daño emocional que el maltrato físico, inclusive. Claro, sí. Pero ahora hemos visto recientemente a través de las redes sociales muchachas que han hecho denuncias a través de las redes, incluso exponiendo fotos de maltrato físico, pruebas, videos, conversaciones de WhatsApp, correos, fotografías. ¿Cuál es la reacción del agresor cuando se ve expuesto, no digamos no al público, a un público en un lugar físico, sino a través de la tecnología que puede llegarle a cualquiera? ¿Es contraproducente hacer esto o no? Ese agresor que se ve expuesto a través de las redes sociales, como bien lo decía María Alejandra hace un momento, puede tomar acciones retaliativas hacia esa mujer porque lo estás exponiendo delante de un grupo de personas, o sea, delante de la comunidad. Y quizás la mujer algunas veces lo hace como que si lo publico a lo mejor no me agrede más, no me golpea más, pero realmente no es así, es lo contrario, la pone en riesgo. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, tú me expusiste, y la puede hasta matar. De ahí es importante buscar la asesoría y no crear tus propias medidas de seguridad. Pienso que es peligrosísimo porque tenemos reportes de tantos casos a nivel nacional, internacionalmente conocemos tantos casos donde no hay diferencia de clase social para esto. Ojo, esto es bien importante destacarlo aquí. No importa el grado de instrucción, pues estamos hablando puede ser un académico, puede ser un gran empresario, no hay distingo para la agresión. Entonces es bien importante también destacar eso. Yo insisto en el tema del trabajo que hay que hacer, trabajo país, porque otros países están avanzando a pasos agigantados sobre este tema. Aquí todavía la cuestión está invisibilizada, da miedo, hay muchos estereotipos que estamos repitiendo de cómo nos criaron nuestras madres, nuestras abuelas. Entonces, no, tú no puedes. ¿Cómo tú vas a denunciar a tu esposo? Tú no puedes hacer eso. Él es tal vez hasta un magistrado. Tenemos casos gravísimos con un magistrado. ¿Qué pasa con Flavia y nuestras invitadas rapidito? ¿Qué pasa con aquel caballero que, oye, tú lo conoces a su familia, conoces, digamos, todo el trasfondo familiar del cual proviene? No es un hogar donde haya sido maltratado, no es un hogar violento, es un hogar donde la madre respetaba por igual digamos, a las niñas y a los niños y los crió
con el mismo tipo de crianza, y resulta que termina siendo un hombre violento luego que nosotros establecemos una relación con él. ¿Tiene que ver algo en la genética? ¿Cuál es el detonante para que ese hombre que no tiene ningún background de repente se convierta en un hombre violento? Sí, fíjate, psicológicamente no hay, como tú dices, no se lleva en la piel. Tiene que ver con una construcción social de quién es el hombre y quién es la mujer, ¿no? Entonces se espera del hombre que sea fuerte, que tenga poder, que sea el que tiene los pantalones, el que lleve la casa, el que traiga la comida. Entonces empieza a generarse desde que regalamos muñecas y desde que regalamos carritos y pelotas a los niños y niñas. Desde ese momento ya empieza a generarse una relación de poder. Entonces, aunque en esa crianza haya habido equidad, culturalmente yo estoy bombardeado de elementos que de alguna manera hacen que la mujer esté disminuida en mi concepto psicológico. Y algo muy importante que también quiero dejar, que lo hablamos al inicio, es que la violencia no es expresión de rabia. Yo puedo estar muy rabioso o puedo tener mucho miedo y no por eso ser violento. Vale. Entonces, el que yo ejerzo violencia porque tengo miedo, puede ser, pero hay gente que tiene miedo y hace otras cosas distintas. Claro. Y también es importante que aquí lo comuniquemos. La violencia no tiene que ser física, no tiene que ser ni siquiera presencial. Unos mensajes de texto, una conversación donde tú te sientas insultada también es motivo para denunciar. El acoso, el hostigamiento. Un correo, claro. Un simple mensaje donde te insulten, donde te amenacen, eso sirve como prueba para tú ir y denunciar a un agresor. Completamente. Vamos a terminar de leer sus mensajes a través de nuestro Facebook. Este es de Carlos Osorio. Los hombres que maltratan a las mujeres son unos cobardes con problemas de inferioridad. Ninguna mujer merece pasar por esa situación. Qué bueno que lo diga un caballero. Continuamos. Carolina Castillo. Los hombres que golpean son tan culpables como las mujeres que callan luego de ser maltratadas. El silencio las hace cómplices. Hay que denunciar para librarse de ese abuso. Bueno, ya decimos que para lograr eso hay que tener un trabajo psicológico importantísimo para salir de la espiral de la violencia y no ser, digamos, yo no lo llamaría cobardía en lo absoluto ni complicidad. Es una víctima. Es una víctima a todas luces, a pesar de que quieren hacernos pensar que, oye, pero es que no se te puede decir nada porque me vas a denunciar. Por ahí empiezan ahora, porque conocen la ley de violencia contra la mujer y dicen, bueno, pero yo no te puedo ni medio decir nada porque ya me vas a denunciar. Pero con el conocimiento que nosotros podemos obtener de la ley y sobre todo que tú conozcas tus derechos y estés empoderada, es que tú puedes parar estas situaciones, porque eso te sirve de escudo protector contra tu pareja, en este caso. Bueno, tenemos que despedirnos. Les agradecemos mucho toda la educación que a través de esta carta pudimos llevarle a los hogares venezolanos. Gracias a Estiana Colmenares, directora ejecutiva de la Asociación Civil Voces de Género de Venezuela, a María Alejandra Ramírez, psicóloga y terapeuta familiar, y a la abogada Flavia Martínez. Y esta es su casa siempre. Gracias. Maravilloso. Muchas gracias poder a ayudar ustedes. desde este espacio. Al regreso leemos cartas cortas, ya volvemos. Que nos pueda colocar la ley o incluso nuestra propia familia, cuando a veces nos dicen no denunciemos, hay que seguir adelante, hay que llevarlo adelante para recuperar no solo nuestra autoestima, sino para, cónchale, vivir en paz. Yo creo que lo primero que hay que hacer es comentarlo a la gente querida, o amistades, o a alguien, no callárselo. Claro. Algún confidente tienes que hacer parte de lo que te está pasando. Vamos ahora con cartas cortas. Marisela Tobar. Los ronquidos de mi esposo nos están alejando. Todas las noches debo cambiarme de cuarto porque es imposible poder dormir así. Mi príncipe azul está cambiando de color. Es Shrek. Shrek se pone verde. ¿Quién tiene un esposo Shrek que pase toda la noche roncando?
Ninguno de los maridos de ustedes ronca. Bueno, el mío sí. Ah, bueno, claro, roncaba. Bueno, más o menos, sí. Sí, mira, como ella dice, bueno, Que a más o veces me menos, da rabia resignada. porque le hago así para que se despierte. Se pone bravo. Claro que se pone bravo. Yo también ronco, los dos roncamos y es horrible. Ronca, mi esposo ronca y también le hago movimiento para que se... Porque ve que estoy ahogando. Ajá. Entonces uno te amanece Sí. trasnochada. Bueno, es que los Exactamente. ronquidos tienen muchos orígenes, pero ahorita hay, digamos, hay tratamientos. Mi esposo y yo roncamos. No, el mejor tratamiento es que usted agarre su cobijita y se mude Y se de muda. cuarto. No Claro, sé. para poder dormir. Bueno, pero es que si no hay la posibilidad, si Bueno, no hay unos tapones. No, yo pienso que bueno, o es aprender a tolerarlo, porque uno a veces tiene un umbral del sueño más bajo, más alto que otra persona, porque hay gente que le roncan al lado y ni se entera. Entonces, Pero no- hay ronquidos de ronquidos. Hay ronquidos que se escuchan en el piso de arriba, en el claro, piso de hay abajo. ronquidos que son como hasta una ópera, porque van cambiando de tonalidad. Ay, sí. Empiezan. Pero entonces, bueno, La siguiente. no dejes que tu príncipe azul cambie de color. Ya cambió. Compréndelo y ayúdalo. Mira cómo se ríen, todos roncan aquí. Lee. Vanessa Mesa. Todos mis compañeros ya están claros en qué quieren hacer luego de graduarse, pero yo no tengo idea qué hacer con mi vida. Siento que no me interesa nada. Debe ser que se está graduando de bachiller. Bueno, es normal, Vanessa. Yo creo que un gran porcentaje cuando se gradúa de bachiller todavía no sabe qué quiere estudiar, porque seguro te han repetido muchas veces que tienes que hacer tal o cual carrera y no te entusiasma. Sí. Pero algo seguro te entusiasma. Seguro tienes algún talento, algo con lo que siempre has soñado ser. Yo te invito a que comiences a dar pasos por allí, alguna pasión que tengas. Claro. Pues yo diría, a ver, yo por lo menos me gradué de bachiller a los 15 años. Tenía clarito que quería estudiar, que era medicina, pero por ser tan chiquita, por graduarme tan joven, empecé a confundirme. Oye, medicina son muchos años, yo quiero trabajar, yo quiero tener dinero. Y al día de hoy todavía digo, cónchale, si yo me hubiese dado un poquito más de tiempo, capaz me hubiera, digamos, empoderado un poco más para estudiar la carrera que realmente quería estudiar. Pero lejos de lamentarse, lo que hay que hacer es, si te graduaste y no tienes claro qué quieres estudiar o qué quieres hacer, busca cosas cortas. Cursos, exacto, cursos. Y oficios también. Eso, trabaja, si tienes alguna amiga que su papá tiene una, no sé, una empresa de algo, una tiendita pequeña donde tú sientes que quieres aprender sobre cualquier cosa, Hay aprovecha el cursos tiempo. que puedes hacer desde tu casa, de diseño Cualquier gráfico, de cantidad de edición, cosas de online. cocina, de pastelería, lo que sea, todo está por YouTube. Sí, Y o puedes puedes comenzar a generar ingresos si también. te gusta la parte científica y quieres hacer una pasantía, digamos, en enfermería o en fisioterapia, hay cualquier cantidad de lugares que te pueden recibir, incluso hasta te puedes ganar una platica esperando a ver qué es lo que te gusta o qué vocación tienes. Siguiente, Karen Daniela. Mi novio dice que cuando el amor es verdadero, no hay ningún problema en compartir el baño. Yo estoy segura de que lo amo. Pero eso de tener que cepillarme los dientes mientras él hace número 2 es demasiado para mí. Pero eso no... Ya va. Eso es demasiado fácil de solucionar. Usted se espera unos segundos o unos minutos y ya. Bueno, pero es que él le dirá, mi amor, pero vente, ven a cepillarte, que no, vente. Y aquella mujer no sabe cómo manejar la situación de decirle, eso allá adentro es un campo minado, yo no puedo entrar a cepillar mis dienticos, mientras ahí hay, eso parece Hiroshima y Nagasaki el baño. Tú lo que querías era echarnos el cuento, porque la solución es muy fácil. Tú esperas un ratico hasta que ese hombre salga del baño, o entra primero. Es mejor que entres primero y te cepilles y después No, le dejas mía, ese baño mira, ahí. eso se habla y se ataca derechito, Claro. por la pared enfrente. Bueno, mi amor, cuando pase el resacón de la bomba atómica... No, que no, tú no, dejas primero, tener ya va. daño. Vas a entrar, deja que yo me cepillo primero. Y sale. Exacto, y ya. Chao. ¿Qué? Hasta el próximo programa. Imagínate tú ahí